Muy buenos días a todos, mi nombre es Carlos Martínez y les voy a hablar acerca de las buenas prácticas y les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, como ejemplo voy a usar dos aplicaciones. La primera es una aplicación que hice cuando estaba en el colegio y que por lo cual pues tiene bastantes malas prácticas, bastante código zombie y desde aquí lo pueden empezar viendo, ¿no? De que tengo 1310 líneas de código en un solo archivo. Y eso pues genera demasiado ruido porque es muy difícil navegar. Claro, pues yo puedo hacer control F, pero de igual forma es muy difícil navegar eh, por la aplicación, moverme y encontrar exactamente lo que quiero. Como segundo punto podemos ver que tengo bastante comentario y comentario que puede ser de hasta relleno. Y eso lo vamos a ver ahorita con lo que es el código zombie. ¿Qué es el código zombie? Aquí lo marqué. El código zombie es código que no está cumpliendo ninguna función, que es código prácticamente muerto, ¿no? Tenemos aquí, miren que hay cero referencias y ahí tengo una función totalmente comentada. Pero en realidad lo único que está haciendo aquí es estorbando, porque una no está siendo llamada y otra solo está comentada, no está teniendo ninguna función. Abajo tenemos un ejemplo de código no autodocumentado. ¿Qué es el código no autodocumentado? Es el código que no sé, o sea, ustedes entienden un código solo con leerlo cuando es autodocumentado. En este caso vemos que aquí dice DA, DA2, DT, DT2. ¿Qué es eso? Eso no me dice nada. Y de paso aquí tengo hardcodeado, pues esto ya no se hace, ahora se usa Entity Framework, pero para ese entonces yo no lo manejaba, ni a la fecha lo manejo, pero es una buena práctica usar Entity Framework y no hardcodear, porque aquí tendemos a equivocarnos en el hardcode y la aplicación no nos dice nada. Notemos aquí, DA. ¿Qué es esto? DA no me dice nada. Es un data adapter, pero no me dice nada. Simplemente está aquí. Eh, Luego, bueno, aquí sí podemos ver que LST me dice que es una lista, ¿no? Sugerencias RTN. Entonces me dice que es una sugerencia de RTN. Entonces algo que viene abajo, ¿no? Del RTN para sugerirme más o menos de quién es los RTN disponibles que hay para que el cliente lo seleccione. Ahora, esto está mal. Eh, Hay que corregir esos nombres y vemos que aquí se repite abajo todavía. Y tengo el mismo ejemplo arriba donde ya no está, donde aquí se mira, ve tablas, datos es un dataset, instrucción es la instrucción de query, el comando es un SQL command, el adaptador es un data adapter. Esto ya se entiende más, que es prácticamente lo mismo que está abajo, pero este pero ya un poco más autodocumentado. Siempre es hardcodeado, pero autodocumentado. Ahora bien, tenemos aquí vamos a ver el código no autodocumentado, ya lo vimos. Tenemos un ejemplo de ruido. Ruido, pero ¿por qué ruido? Porque eh, podemos ver que esto de aquí es un código que está, pero que no está referenciado. O sea, está simplemente existiendo dentro de la aplicación, pero no hace nada, nunca he llamado. Solo está escrito por estar escrito y esto genera ruido en mi aplicación. Lo único que hace esto es estorbar, igual que arriba. La función que estaba arriba que tenía todo comentado. Ahora, tenemos aquí más ruido. Eh, o bueno, código zombie, código que está muerto, que se repite innecesariamente. Por ejemplo, vemos aquí on error resume next, on error resume next, on error resume next. ¿Qué era esto? Esto es para en caso de que la aplicación falle, pues va a seguir con el siguiente paso, no, lo va a ignorar. Pero vean que yo aquí lo puse un montón de veces y simplemente es necesario ponerlo una vez. ¿Qué estaba haciendo eso ahí? Nada, simplemente entorpeciendo y agregándome más líneas de código a las 1300 que ya tengo. Entonces, simplemente tenía que poner esto y ahorrarme ese montón de líneas de código. Y vean que aquí lo puse, infinitamente. Ahora, ¿cómo se soluciona esto de las 1300 líneas de código si al final lo que estoy haciendo es
es código que tiene que estar ahí sí o sí. Bueno, se hacen clases que aquí lo empecé a hacer un poco, pero igual en el desorden, ¿no? Podemos ver aquí que hice una clase que se llama hfacturas. No sé ni por qué tiene ese nombre, que no es autodocumentado. Y aquí ya tengo, miren, ve, la función guardar factura, que lo que hace es guardar la factura. Siempre es hardcodeado, pero para no saber Entity Framework creo que iba de la mejor práctica, más o menos. Ya podemos ver que estas 98 líneas de código que deberían estar allá en factura, me las ahorré. Entonces tuviera 1398. Y posiblemente muchas más, porque esto lo llamo, dos referencias tiene esto, miren, que lo llamo desde allá, desde facturas. Eh, Ahora bien, estas son las malas prácticas. Tengo otra aplicación donde ya con un poco más de experiencia, dividí la carga, hice una aplicación modular en tres capas. La capa de datos, la capa lógica y la capa de usuario, pues. Entonces, por ejemplo, tengo aquí, ¿verdad? Digamos, buses. Tengo el código del formulario ver buses, que es este, donde se miran todos los buses. ¿De acuerdo? Ahora, doy F7 y vemos que solo tengo 52 líneas de código para ese formulario. Allá tenía 1300. Ahora, ¿cómo hice para modular esto? Bueno, vemos aquí también que aquí se nota claramente lo que hace cada cosa, ¿ve? Un data grid verbuses, eh, el current row.index es el index del que vamos a mapear, por ejemplo. El código lo pasé como variable código, pero en realidad es todo este coso que es la casilla 1 del data grid. La puse código y así sucesivamente para poder poner solo los nombres por medio de una función que se llama forma actualizar. Bueno, la forma correcta creo que sería llamar forma actualizar para que sea más automodular. Podemos ver aquí, ya llamaría el formulario actualizar. Miren, actualizar bus tiene solamente 19 líneas de código. Ahora, ¿y cómo hice eso? Pues porque aquí ya no le puse ese gran texto. ¿Se acuerdan que yo ponía un gran texto hardcodeado aquí en, en el mismo formulario? Ahora hice una capa lógica solo para buses, donde vean aquí que ya hice una función que se comunica con la capa de datos. Le paso las funciones que le había pasado allá. Le digo que hay una variable como nueva buses SQL, es que esta ya es una clase de datos. El objeto es parte de la clase de datos. Y retorna lo que me retorne la función actualizar buses de la capa de datos. Vamos a ver la capa de datos. La capa de datos, bueno, por lo que era el reseller se me hizo 123 líneas de código, ¿no? Porque esta diferencia de C# hay que ponerle get, en get y todo eso, ¿no? Pero en sí, de código propio, aquí le dividí las propiedades hacia abajo. Aclaré y las dividí. En código propio solo fueron 86 líneas de código. Y vean que hay un try, catch, manejo de errores. Todo aquí ya está un poco más ordenado. Siempre es hardcodeado porque no manejaba Entity Framework, pero para ser hardcodeado está de la mejor práctica posible. Con las mejores prácticas posibles. Vemos que dice comando. Eh, Aquí sí, esto lo trae el programa y lo deja así, ¿verdad? Que es para manejo de errores. Pero no es autodocumentado, pero sí se sobreentiende. Los campos de los buses, el constructor. Hice dos constructores y los marqué aquí, los dividí, los seccioné, constructores. Y las funciones, seccionadas también. Y así es como se soluciona el ruido en gran parte. Y así están todos los formularios, vean. 20 líneas de código y para llamar llaman directamente a la capa lógica, no se comunican con la capa de datos. Así si tengo un problema en la capa de datos o agrego un campo, perdón, si agrego un campo en la base de datos, perdón, simplemente me voy a la capa de datos, voy a buses SQL y vengo aquí y le pongo una coma, nueva capa, y lo que corrija aquí se va a corregir a todos los que le hacen referencia. Una referencia. Vamos a ver, hay otros que tienen más referencias aquí si no me equivoco. El viaje es el más larguito. Vamos a ver, tiene
de código tiene 125 líneas. La suma de puntos de control, por ejemplo, el obtener código del viaje, son cosas que si yo modifico aquí, se modificará en consecuencia todo lo demás. Muchas gracias.